Se va a bendecir la obra de Alejandro Marmo, del casi le diría el escultor preferido del Papa Francisco. La obra El Abrazo fue donada por Alejandro Marmo y fue absolutamente ponderada por el Papa Francisco. Además de esto, va a ser el padre Hugo Acuña quien va a celebrar la misa y va a hacer la bendición de esta imagen lindísima que está ubicada en los jardines del campus de Usal aquí en Pilar, y que es hermana de la imagen que está en el aeropuerto de Fiumicino, en uno de los aeropuertos de la ciudad de Roma. Para que nos cuente un poco más acerca de este importante acto que va a tener lugar hoy, ahora al mediodía, en el campus, tenemos en línea al doctor Fernando Lucero Schmidt, que es presidente de la Asociación Civil de la Universidad del Salvador y además uno de los rectores de la Facultad del Salvador. Fernando, ¿cómo le va? Guillermo Hagestrom lo saluda. Hola, ¿cómo le va, Guillermo? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos en este día importantísimo. Esta imagen de Marmo es realmente lindísima, ¿no? Porque Marmo es un escultor que a veces abre un poco de polémica, ¿no? con sus obras, pero esta es en especial una cosa absolutamente inspiradora, divina ese. Sí, esta tiene una belleza particular, ¿no? Porque sí. Atrae solamente cuando uno la ve, y son pequeñas líneas, lo ha hecho con sencillez, con algo muy sencillo pero muy impactante. Ajá. El mármol directamente la donó a la Universidad del Salvador, o ustedes de alguna manera hicieron algún tipo de gestión como para poder tenerla en el campus aquí en Pilar. No, en realidad salió de una conversación, no fue una cosa así premeditada. A raíz de que nosotros un poco lo vamos a ayudar a Marmo a que se conozca su obra en las universidades vinculadas a nosotros, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Y en esa conversación salió la belleza de la que está en el Fiumicino, ¿no? Y entonces él mismo tuvo la iniciativa y dijo, bueno, yo les doy una, después vemos la figura en comodato, en donación, en lo que sea, y la ponen en la universidad. Y a nosotros nos pareció muy bien porque es muy simbólica. Marmo es uno de los artistas preferidos por el Papa, sobre todo porque trabaja con materiales de descarte. Claro, todo lo que utiliza Marmo son básicamente elementos reciclados, así que tiene como un doble mensaje que por otra parte para el Papa Francisco es importantísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cuidado. Esto es un poco lo que le atrae al Papa Francisco, justamente se compadece con la visión de la cíclica. Y para nosotros que seguimos la línea de Francisco, es como una expresión artística de los principios que la universidad mantiene. Sí, sí. Así que bueno, tiene un valor simbólico importante. Y bueno, y de paso es bueno que existan artistas que parten de la base de recuperar lo perdido y no de hacer cosas utilizando nuevas. Lo que llama mucho la atención en la obra de Alejandro Marmo es que siendo todo muy minimalista, porque son líneas muy simples, muy sencillas, pero tienen una profundidad impresionante, ¿no? Yo estoy viendo la foto que me mandaron de prensa del Salvador de la imagen. Yo no la pude ver en Fiumicino todavía, pero la estoy viendo y realmente es de una profundidad impresionante y es muy simple, ¿no? Tiene como un mensaje sí. De paz, hermoso.
Sí. ¿no es cierto? ¿No? De la conciliación. Bueno, es un abrazo. Es un abrazo, así se llama, y realmente es maravilloso, y queda reflejado no solamente el talento de Mármol, sino por supuesto todo lo que significa para los cristianos, para los católicos, la imagen de la Virgen, ¿no? Es realmente impresionante. Digamos, es además ese abrazo maternal de la Virgen, ¿no? Claro. ¿Cómo el acto y la misa va a ser ahora al mediodía, ¿no? Sí, al mediodía. Fernando, una pregunta que no tiene que ver con esto, ¿no? Pero, ¿cómo terminó, qué visión tiene de cómo está terminando este año y cómo ve básicamente el próximo año, ¿no? Un año complicado, difícil, y el que viene como un año que abre muchas expectativas, ¿no? Bueno, este fue un año que terminó con... Le pido que se ubique, no sé si se está moviendo con el teléfono, porque de golpe se lo pierde, Fernando. No me voy a quedar acá. Fue un año complicado y terminó complicado para todas las organizaciones, ¿no? Inclusive para las empresas. No se visualiza por el momento que pudiera haber algún cambio importante o trascendental. Sí. Pero la sensación es, como todo cuando hay cambio de gobierno, hay un periodo de estabilidad y de tranquilidad. Sí. La cuestión está si se aprovecha o no se aprovecha. Ajá. La experiencia nuestra, de los argentinos, es que muchas veces no se aprovechó y el resultado fue muy negativo. Claro. Pero, digamos, parecería que hubiera una voluntad de aprovecharse, ¿no? Uh-huh. Y si se hace, bueno, se puede arrancar, como todo, ¿no? Ajá. Las medidas a nivel económico que se han tomado, la mayoría, por supuesto, tienen que ver con urgencias, ¿no? No son, pareciera, por lo menos, por lo que uno puede ir viendo a medida que se van conociendo, medidas de fondo, medidas que realmente apunten a de alguna manera estabilizar y producir algo que sin eso no hay ningún tipo de esperanza, ¿no? Que es el crecimiento de la economía. Pero ¿le parece que estas medidas de alguna manera sirven, aunque sea como para primero calmar las aguas, ¿no? Para después empezar a transitarlas con una cierta, de alguna manera, tranquilidad un poco mayor? Mire, son medidas de emergencia. Sí. El gran problema es que sigan siendo medidas de emergencia. Claro. Es decir, que no se transforme la medida de emergencia en una medida más estable. Claro. Que tienda a recuperar la producción, a mejorar los ingresos de la gente, a mejorar el consumo, a mejorar la situación de las pymes. Pero también tiene que haber una conducta personal de los argentinos. Y eso incluye también al gobierno, ¿no? Es decir, claro, porque en definitiva todos somos argentinos, incluidos quienes nos gobiernan, ¿no? Claro, ¿no? Lo que nos gobierna le hemos delegado, ya sea por el voto propio o por el voto ajeno, pero le hemos delegado la conducción del país. Sí. Entonces ahora tienen la responsabilidad de unir al país, de romper con ciertas peleas que no son buenas. Y bueno, algunas medidas por ejemplo, para los católicos son negativas, porque muestran una tendencia a facilitar el aborto. Bueno, ya eso duele. Pero bueno, también hay que darle tiempo, porque lo que han hecho ahora es reglamentar una situación, dijeron... reglamentar algo que teóricamente es una ley que viene de hace muchísimos años y que básicamente lo que se hacía en el ámbito de muchas provincias era directamente negarse a cumplirla, ¿no? Sí, porque tiene que ser aceptada por las provincias. Claro. Pero también hay un tema en esa cuestión. Sí. Esas leyes se dictaron en el año 20 y pico, que no se sabía. Claro, fíjese, 100 años, ¿no?
Sí. No 100 se años. sabía lo que era un feto, no sabía lo que era un ADN. Entonces, si uno va a tomar esa problemática, la tiene que tomar globalmente. Ajá. No porque existió tal ley, tenemos que cumplir con esa ley. No, bueno, pasaron 100 años. Claro. Esto no es sin tomar una actitud combativa ni nada, simplemente tratar de que las leyes nazcan de las realidades, sobre todo cuando están relacionadas a la medicina, Sí, sí. a las realidades de hoy. Nosotros sabemos que hoy el ADN de una persona nace ya prácticamente al formarse El embrión. el embrión. Sí. ¿no? Sí. Bueno, entonces la visión es diferente. Y esto Uno es... puede estar a favor o en contra, pero la visión ya es diferente. Y una vez más uno ve en esto, en este tema que por supuesto, para un lado y para el otro de la grieta es muy importante, ¿no? Para quienes lo defienden es importantísimo que esto salga, y para quienes están en contra es importantísimo que esto no salga, ¿no? Y también en un tema tan delicado que a lo mejor lo que merecería es un tratamiento muy exhaustivo, con más porque cuando se trató el año pasado finalmente el Senado no lo aprobó, ¿no? No, porque en el Senado no salió. No hubo tratamiento científico, fue un tratamiento político. Claro. Yo estoy a favor y yo estoy en contra, pero no hubo un tratamiento científico. Ni los de favor y los de en contra estaban enojados, entonces tampoco lo plantearon científicamente, sino bueno, vamos a ganar la votación o vamos a tratar de no perderla. Claro. Pero el tema no es así. El tema es un tema que hay que revisarlo a fondo, con un consejo de científicos en serio, en la que no esté contaminado con la acción de ciertos laboratorios que propenden ciertas, las drogas que facilitan ciertas interrupciones, claro, porque es un negocio. Claro. Es decir, la necesidad de la gente o la situación crítica de una persona, sí, puede ser un negocio. Depende de cómo se tome. Claro. Y bueno, eso es lo que hay no se ha hablado, o por lo menos se ha hablado muy poco, de todo lo que significa la educación y la responsabilidad enorme y el aporte enorme que tendría que tener la educación sexual, por ejemplo, en todo esto, para no llegar al aborto, ¿no? Eso, claro, eso sería importantísimo, no llegar a un embarazo no deseado. Claro, pero lo han orientado hacia la parte cultural, entonces dice, no, la educación sexual no hay que meterse porque uno elige el sexo que va a tener, y si quiere tener hijos los tiene, si no quiere tener no los tiene. Hay como un libertinaje ideológico. Sí. No creo que sea positivo. Eso uno lo nota, ¿no? Hay ideología en las distintas manifestaciones, hay ideología, y pareciera que esto es importantísimo porque no es que la raza humana o el futuro de la especie humana esté en peligro, pero es algo que realmente, si uno lo piensa desde el lugar del derecho que un ser humano tiene, el ser humano es ser humano desde el inicio. Ahí hay un derecho que se está como vulnerando con alguien que realmente no tiene la posibilidad de defenderse. Eso, claro, es lo complicado, ¿no? Es difícil. Y el otro tema es, ¿a qué responde esa política? ¿Responde a los intereses de algún imperialismo, de algún país hegemónico que no quiere que los países que les exigen darles de comer a la gente crezcan? Claro. Ahora, en Argentina, por ejemplo, no es ese el problema. Tenemos, al contrario, imagínense que en el año 1860 Sarmiento soñaba con una Argentina para dentro de 100 años, que hubiera sido el año 1960, de 100 millones de habitantes. Pasaron 150 largos y todavía no hemos llegado ni a los 50. Entonces, evidentemente, con un territorio enorme, uno de los problemas de la Argentina es la escasa población que tenemos, ¿no? O sea, no sería ese el caso nuestro. Uno de los problemas es ese, claro, y con un agravante, que es la concentración de mucha población en lugares que no pueden acceder, claro, a los trabajos necesarios para poder autoalimentarse. Sin duda. Todo eso es un combo
que complica, y que quien gobierne tiene que pensar en eso, tiene Sin que duda. dejarse de pensar en si este es kirchnerista, si el otro es antikirchnerista. Sí, sí, ¿no? porque además en el tema aborto hay de todo en ambas partes, ¿eh? Claro. Hay gente muy a favor dentro del kirchnerismo, hay gente muy en contra dentro del kirchnerismo. Lo mismo pasa con el macrismo, ¿no? Hay gente a favor y muy en contra. Y hay gente en la derecha internacional que está a favor y la otra que está en contra. Sí, No sí, es un sí, problema sí, de sí, derecha sí. ni de izquierda. Sí, no, esto es un problema realmente no, yo creo que no le he encontrado todavía, no le hemos encontrado como especie las justificaciones de un lado y del otro que realmente convenzan a una gran mayoría, ¿no? Porque esto depende de la cantidad de gente que esté convencida de la necesidad de esto. Y me parece que es una deuda pendiente que tenemos, y básicamente las generaciones mayores son las que más responsabilidad tenemos en todo esto, ¿no? Porque los chicos... Imagínese usted, por ejemplo, Francia. Francia tuvo que hacer un baby boom Sí, porque la población le crecía negativamente. sí. Envejecen demasiado y no tienen reposición Claro, y no de habitantes. Es dificilísimo ese tema. Las familias tienen un hijo. Sí. Entonces, y bueno, hay que pensar todas esas cosas sobre el país en que estamos. Claro. Solamente estoy a favor del aborto, yo tengo derecho a mi cuerpo, no tengo derecho a mi cuerpo. No es solamente eso. Cuando uno analiza una ley como gobernante, Claro, por supuesto. es una gran responsabilidad. Sin duda. Bueno, es un tema que vamos a seguir tratando, obviamente, porque es un tema que va a estar ahí, ya está en el candelero, pero seguramente si en algún momento del año próximo esto vuelve a presentarse en las cámaras, allí va a haber de vuelta una discusión fuerte. Claro. Que se va a dar, seguramente. Yo creo que a todo el mundo le quema un poco, y sobre todo al gobierno, digamos, al gobierno que esté, ¿no? En este caso, el actual, porque genera una división de la sociedad muy fuerte. Claro. Y eso no es bueno para gobernar. Para nada. Así que yo no sé si lo van a volver a meter, ¿eh? Puede ser que algún diputado, sí, pero así oficialmente lo dudo. A Macri le costó mucho eso. Sí, no, sin duda. Ahora, también por otra parte uno piensa dejar este tema sin tratar y sin tener una definición precisa del por qué, pareciera como que no hay argumentos para defenderlo o para oponerse definitivamente, ¿no? Pareciera que de ambos lados los argumentos que se presentan, la gente desde el individual y desde sus principios los tiene absolutamente fortalecidos y son inamovibles todos, pero después pareciera que a nivel general uno ve una cierta inconsistencia, tal vez, ¿no? En los argumentos que se van presentando, porque de un lado y del otro de los argumentos de los abortistas, porque son muy políticos. Son políticos, es cierto, no se puede mezclar la política en esto, porque esto no es política. El otro tema, el tema no se justifica el aniquilamiento de una persona, ¿sí o no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Es el tema moral de fuerza. Ahora, en este caso determinado, porque pasó tal cosa, porque ocurrió tal otra, qué sé yo, sí, bueno, sí o no. Claro, pero ahí no es, ahí uno iría a casos puntuales. Casos puntuales, por supuesto que hay que revisarlos, eso es obvio, ¿no? Situaciones muy específicas. Sin duda. Bueno, veremos qué es lo que pasa con todo esto. Y bueno, hoy entonces que el país salga adelante. Ojalá, eso es importantísimo, porque a veces también da la sensación de que estos temas aparecen en el escenario y en la agenda política cuando hay otros que son, por lo menos en cuanto a prioridades, un poco más importantes, ¿no? Y después el otro tema es, hay que educar, no adoctrinar. Sin duda, hay que educar. Y no adoctrinar. Sí. Hay que educar en valores. Hay principios que son generales para todo, derecha, izquierda, centro, para sin duda. Bueno, eduquemos, los chicos necesitan que los eduquen.
Yo, mire, hace una semana hicimos la graduación de 60 chicos de la escuela Pescar, que hicimos 3 más Sí, dentro de Salvador. sí, sí. Ver esos chicos, que algunos venían de situaciones de pobreza extrema, Ajá. y que habían logrado estar en condiciones de tener un trabajo, algunos ya lo tenían, o de acceder a la universidad porque tenían una formación suficiente para acceder a la universidad. Sí. Bueno, eso es el trabajo que hay que hacer. Además, Es un ejemplo de fantástico buenas ese. universidades, buenos colegios, todo lo que quieran, pero tenemos que sacar a los chicos de la situación de miseria definitiva y pasarlos a la posibilidad de salir de ese pozo. Claro, y allí en el chico básicamente su perspectiva con respecto a la vida cambia totalmente, ¿no? Totalmente. Es otra, absolutamente, es otra, absolutamente. Fernando, le agradezco muchísimo este ratito, seguramente lo veré al mediodía en el campus y en la bendición de esta obra magnífica de mármol que a partir de hoy ya la podemos disfrutar cada vez que entremos al campus de la Universidad de El Salvador. Le agradezco muchísimo y le mando un abrazo. Muchas gracias por su llamado, Guillermo. Hasta pronto, hasta luego. Nos vemos.